Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado «No consultaron a Dios». Cuando Cristo Ahnsahnghong estaba en la tierra, explicó los siguientes 4 principios que podemos utilizar para entender la verdad. Primero, cuanto más practicamos la verdad, más se renuevan nuestros corazones. Dijo que no solo debemos conocer la verdad, sino también ponerla en práctica de acuerdo con lo que se nos ha enseñado. Segundo, cuanto más practicamos la verdad, más reconocemos a Dios. Tercero, si no practicamos la verdad, nuestras almas se oscurecen. Dijo que nuestro estado espiritual se deteriorará gradualmente y perderemos nuestro discernimiento, sin saber qué dirección debemos tomar cuando pensamos en nuestro futuro. Cuarto, si no practicamos la verdad, incluso llegaremos a negar a Dios. Nos enseñó estos 4 principios. Por eso el Padre dijo que no solo debemos conocer la verdad, sino también ponerla en práctica. Debemos presentársela a los demás, así como enseñársela. Por eso el Padre siempre enfatizó, es importante conocer la verdad, pero también es importante ponerla en práctica. En este sentido, nos enseñó estos principios. Primero, cuanto más practicamos la verdad, más se renuevan nuestros corazones. Segundo, cuanto más practicamos la verdad, más reconocemos a Dios. Tercero, si no practicamos la verdad, nuestras almas se oscurecen. Cuarto, si no practicamos la verdad, llegamos a negar a Dios. Creo que debemos grabarlo profundamente en nuestros corazones. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que nos bautizamos o cuánto tiempo hayamos vivido nuestra vida de la fe en la verdad, ya sea que hayan estado en la verdad por mucho tiempo o no. Si hemos aprendido la verdad de Dios, debemos poder ponerla en práctica tal como es. Hoy, con el sermón titulado «No consultaron a Dios», estudiemos las enseñanzas de la Biblia sobre qué tipo de fe debemos tener. Si queremos aprender a cocinar, debemos consultar a los maestros de cocina preguntándoles «¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello?». Al hacerlo, mejorarán gradualmente las habilidades culinarias, ¿verdad? Además, si queremos conocer algo nuevo, ¿a quién debemos preguntar? ¿No deberíamos preguntar a los eruditos? Al hacerlo, adquiriremos los conocimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos duele el estómago, o los ojos, o la cabeza? ¿A quién debemos consultar? Debemos consultar al médico. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Qué les pasa a mis ojos? Haciéndolo, recibiremos el tratamiento adecuado. Entonces, ¿a quién debemos consultar para la salvación y la vida eterna, que es lo que más necesitamos? Debemos consultar a Dios. Sin consultar a Dios, nunca podremos conocer el camino a la vida eterna y la salvación. Dios dijo, «El reino de los cielos no es un mundo físico tridimensional como esta tierra, sino un mundo de 4ª y 5ª dimensión. Por lo tanto, no juzguéis nada por vuestra propia cuenta». Por ello, solo debemos entregar las enseñanzas de Dios, su palabra, y dar a conocer a la gente lo que Dios nos ha mandado. En la época del Antiguo Testamento, el rey Ocosías fue a consultar a otro Dios en vez de a nuestro Dios. Por esto quedó postrado en cama y finalmente murió. Veamos esta historia en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, «Id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón?»
Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Como resultado, el rey Ocosías no pudo levantarse de su cama y murió. El padre An San Hong dijo, cuanto más practicamos la verdad, más se renuevan nuestros corazones y más reconocemos a Dios. Si no practicamos la verdad, nuestras almas se oscurecen y llegamos a negar a Dios. Podemos ver que esto se aplicó al rey Ocosías. Como no practicaba la verdad, su alma se oscureció y más tarde llegó a negar a Dios diciendo, Baal-zebub, dios de Ecrón, conoce el futuro mejor que Dios. Así que envió a los mensajeros diciendo, id y consultad a Baal-zebub para saber qué pasará conmigo. Dios conocía toda esta situación y dijo, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? En esta escena podemos ver el gran dolor y la ira que causó esto a Dios. Hemos recibido a Dios Padre y Dios Madre, que son el Espíritu y la Esposa en la época del Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra para nuestra salvación y ahora nos están guiando por el camino de la salvación. Nunca debemos olvidar este hecho. Me puse a pensar, ¿podemos ir al eterno reino de los cielos si solo tenemos conocimientos de la palabra de Dios, pero no los ponemos en práctica? El diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios nos pone en una determinada situación para ver si buscamos sinceramente a Dios o no. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál dice la Biblia que es la mejor manera de derrotar a Satanás? Es fortalecer nuestra fe. Una de las enseñanzas del Padre es que si no practicamos la verdad, de acuerdo con lo que hemos aprendido, nuestras almas se oscurecen. Como los ojos de nuestras almas se oscurecen, gradualmente perdemos nuestro discernimiento y al final perdemos la fe. Esto se debe a que constantemente vemos las cosas desde la perspectiva secular. Una de las razones por las que los judíos crucificaron a Jesús fue precisamente por este asunto. A sus ojos, Jesús parecía débil y no daba la impresión de que pudiera hacer nada grandioso. Más bien parecía que los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos tenían más conocimiento de la Biblia. A sus ojos, la autoridad de sus palabras parecía ser más alta que la autoridad de la palabra de Jesús. Por favor, tengan en cuenta estos acontecimientos históricos de la época de la Iglesia primitiva. En esta época, cuanto más practicamos la verdad, más se renuevan nuestros corazones. Por lo tanto, no debemos simplemente creer en la verdad sin ponerla en práctica. Si no la ponemos por obra, no hay posibilidad de que nuestros corazones se renueven. Además, cuanto más practicamos la verdad, más reconocemos a Dios. Es porque Dios nos sigue dando la oportunidad de experimentar su poder. Cuando actuamos diligentemente conforme a la palabra de Dios, ¿no se hacen evidentes a nuestro alrededor tantas obras milagrosas? Como los judíos no practicaban la verdad, sus almas se oscurecieron, y aunque Jesús estaba justo delante de ellos, expresaron su desafortunada posición de que sus propios pensamientos les parecían más correctos. Continuemos con el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Esta es la escena en la que Gedeón se prepara para atacar al ejército madianita. Al leer el capítulo 6, podemos ver cómo Gedeón consultó a Dios sobre varios asuntos concernientes al futuro de Israel. Dios le dijo a Gedeón,
Ahora ve y salva a Israel de la opresión madianita. Cuando Dios apareció a Gedeón por primera vez, fue muy humilde y dijo: Dios, mi familia es la más pobre entre las casas de Israel, y yo soy el menor en mi familia. ¿Cómo podré hacer este trabajo? De este modo, Dios le mostró varios milagros para convencer a Gedeón al decirle: ciertamente puedes hacerlo, pues yo estoy contigo. Después de eso, Gedeón hizo todo lo que Dios le había mandado. Gedeón siempre consultaba a Dios y obedecía a sus enseñanzas. Cuando puso en práctica todo lo que Dios le dijo, ¿no lo ayudó a conseguir cosas sorprendentes al final? Si los israelitas hubieran tenido un gran número de soldados, habrían pensado: ganamos porque tenemos un gran ejército, o ganamos porque tenemos buenas armas. Aunque el resultado de esa batalla ya estaba determinado por Dios. Si hubiera habido muchos soldados, habrían creído erróneamente que su éxito se debió a su gran número. Por eso Dios dijo: entonces no recibirás bendiciones. Reduce el número de los soldados. Haciendo esto, así podrían darse cuenta al alcanzar la victoria. No lo pudimos haber conseguido con nuestras propias fuerzas. Definitivamente fue Dios quien nos concedió esta victoria. Así podrían reconocer que todo se cumplió a través de Dios. Por eso Dios dijo a Gedeón que redujera el número de los soldados. Veamos el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Aunque hubiera ido a la guerra con 10.000 hombres, el enemigo tenía 135.000 soldados, por lo que habría sido una relación de 13,5 a 1. Cada soldado israelita tendría que enfrentarse a 13 o más oponentes para ganar. Sin embargo, Dios dijo: aún es mucho, redúcelo más. Como resultado, el número se redujo a 300. A pesar de esto, Gedeón consultó a Dios e hizo todo lo que Dios le ordenó, ya que siempre obedecía sus órdenes. Siguiendo las instrucciones de Dios, Gedeón pudo llevar a cabo una hazaña asombrosa que nunca podría haber imaginado. ¿Cómo pueden 300 hombres derrotar a 135.000? Con nuestro sentido común, esto parecería una hazaña imposible. No obstante, los enemigos se atacaron entre sí, por lo que al final se destruyeron. Un espectáculo tan inusual se desarrolló en el campamento de los madianitas. El ejército madianita tenía excelentes armas junto con caballos y camellos. Estaban en mejores condiciones y circunstancias que los israelitas. También tenían un mayor número de soldados. Si los israelitas hubieran luchado contra ellos, habría sido imposible derrotarlos. Pero Dios creó un evento muy misterioso. Dios hizo el asombroso acontecimiento histórico de que casi todos fuesen aniquilados esa misma noche. Esta victoria no se trata de acontecimientos físicos, sino que Dios da a conocer cómo pueden ocurrir las victorias espirituales en el mundo de nuestra fe. Dios nos ilumina este principio a través de los acontecimientos que ocurrieron en el mundo físico. Para conseguir la victoria en nuestra vida de fe, debemos consultar a Dios y actuar de acuerdo con la guía e instrucción que Él nos da. Nunca debemos olvidar que así se pueden ganar las victorias espirituales. No se trata solo de Gedeón, sino también en la historia de Josué. Dios estaba siempre con él. Al conquistar la ciudad de Jericó, Dios siempre les decía a los israelitas lo que debían hacer y les enseñaba el camino a la victoria.
No se trata solo de conseguir la victoria en una batalla física. Dios dejó todos estos registros para guiarnos al triunfo en el camino de la fe. El título del sermón es «No consultaron a Dios». Los que no consultan a Dios son los que no creen en Dios. Son más necios y no son diferentes de los que no creen en Dios. El rey Ocosías también creía en Dios, Jehová, pero tuvo un pensamiento necio. Con respecto a este asunto, ¿no es Baal-Zebub mejor que Dios? De esta manera despreció a Dios Jehová y fue a consultar a Baal-Zebub. Al final, no pudo levantarse de su cama y murió allí. Trajo un resultado tan desafortunado. Veamos el libro de Josué, capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Josué también enfrentó muchas dificultades para conquistar la ciudad de Jericó. Si solo consideraba la situación físicamente, los enemigos tenían una ventaja significativa sobre los israelitas en términos de su físico y lo bien fortificada que estaba la ciudad de Jericó, al estar situada en un terreno altamente defendible. Josué debió de pensar: ¿cómo podemos conquistar esta ciudad? Debe haber estado completamente perplejo. Sin embargo, pensó: dado que Dios dijo que nos la daría, sin duda, debe estar presente su voluntad. Dios, conociendo el corazón de Josué, le enseñó la manera de conquistar la ciudad de Jericó. Dios le dijo: no gritaréis ni se oirá vuestra voz. Solo rodead la ciudad de Jericó una vez al día. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y todo el pueblo gritará a gran voz. Así que hizo Josué conforme a lo que Dios le mandó. Fue porque él estaba presente cuando Dios dividió el Mar Rojo. También vio que Dios sometió a Faraón con 10 plagas en Egipto. Además, en el desierto, vio que Dios hizo llover pan del cielo todos los días, que era más que suficiente para alimentar a una enorme población. En el 6º día, Dios daba el doble de lo que solía dar los días de la semana. En el 7º día, sorprendentemente, el maná cesó y no se daba nada en el día de reposo. Al ver tales acontecimientos tan admirables, Josué grabó el gran poder de Dios en su corazón.
Más tarde, cuando tuvo que conquistar Jericó, pensó, ¿cómo puede caer la ciudad de Jericó ante Dios? ¿Cómo nos dará a Dios la victoria? Dios vio el corazón de Josué y le dio la respuesta. De acuerdo con la enseñanza de Dios, Josué no hizo su propio plan, sino que rodeó la ciudad una vez al día como Dios le había ordenado, y al séptimo día, después de dar 7 vueltas a la ciudad, hizo que todo el pueblo gritara a gran voz. Entonces Dios derrumbó la fortificada ciudad de Jericó como si fuera un juguete. Cuando miramos todas las cosas que sucedieron en el pasado, ¿qué debemos hacer al encontrarnos con un problema o una situación difícil? Debemos consultarle a Dios. Cuando el ejército egipcio perseguía a Moisés ante el Mar Rojo, ¿a quién le consultó? Consultó a Dios. Moisés dijo, «Todo el pueblo está confundido, ¿qué debo hacer?» Entonces Dios le mostró el camino. Dios preguntó, «¿Qué tienes en tu mano?» «Es una vara», respondió Moisés. «Extiende tu vara sobre el mar. Entonces el mar se dividirá y veréis tierra seca». No hay ningún caso de que los profetas actuaran sin consultar a Dios. Dios siempre los guiaba por el camino lleno de gracia. En otra ocasión, en Meriba, el pueblo no tenía agua para sus rebaños. Para este caso, ni siquiera Moisés tenía solución, puesto que no podía saciar la sed de tanta gente por su cuenta. ¿No debía consultar a Dios? Dios preguntó, ¿qué tienes en tu mano? «Es una vara», respondió Moisés. «Golpea la peña con ella, entonces saldrán de ella aguas». Así, los israelitas anduvieron hacia Canaán paso a paso durante 40 años en el desierto. ¿A quién buscaban siempre los profetas de Dios? Buscaban a Dios, confiaban en Dios y le preguntaban por el camino correcto a seguir. De esta manera, los israelitas pudieron entrar en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Toda su historia está escrita en la Biblia. Por el contrario, las personas insensatas no buscan a Dios. Veamos el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí. ¿Qué no hicimos? El hecho de que no hayamos invocado a Dios implica que no hemos buscado a Dios ni le hemos consultado, ¿no es así? Y no me invocaste a mí, oh Jacob. Más bien, ¿qué hicimos? La Biblia dice que nos cansamos de Dios, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Algunos dicen, si no hubiera conocido a Dios, habría disfrutado al máximo de los placeres del mundo, y cuando me llegara la muerte, ese habría sido el fin. Sin embargo, la muerte no es el final. En Lucas capítulo 16, ¿a dónde dice que vamos? En la parábola del hombre rico y Lázaro, podemos ver un lugar llamado infierno. Es importante que tengamos esto en cuenta. No nacemos en esta tierra solo para disfrutar de las cosas de este mundo. Este planeta tiene un propósito. Por ejemplo, un instituto es el lugar para que los estudiantes estudien, ¿verdad? Del mismo modo, la Tierra es un lugar de reunión temporal para los ángeles que han cometido crímenes en el cielo. En pocas palabras, es una prisión de nuestras almas, como una cárcel. En la Tierra, nuestra tarea más esencial es arrepentirnos completamente. Sin embargo, muchas personas en el mundo viven imprudentemente, ignorando este hecho. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.
Esta es la inevitable consecuencia de esas personas. Nos ha mostrado Dios su compasión y misericordia, guiándonos a la verdad y dejándonos creer en Él. ¿No es así? Pero en lugar de consultar a Dios, ¿qué hicimos? Dios dijo, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Como creemos en Dios, debemos guardar el día de reposo y las fiestas, así como los cultos en la madrugada y en la noche. Sin duda, habrá consecuencias para quienes no vivan así. ¿No estamos viviendo este tipo de vida por el bien de nuestro futuro? Nunca debemos compararnos con esas personas. Su destino es diferente al nuestro, por lo que el proceso está destinado a ser diferente. Sin embargo, Dios dijo en la Biblia, «Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel». Tomémonos un tiempo para reflexionar una vez más sobre estas palabras y preguntémonos, ¿qué pecado debemos confesar a Dios? Con todo, hay personas como David que siempre consultan a Dios y le invocan. Incluso en la más mínima dificultad, David dijo, «Oh Jehová, ¿no eres tú mi pastor? Por favor, guíame por el camino de la justicia». A lo largo de Salmos, vemos que David buscaba constantemente la guía de Dios, consultando, ¿qué debo hacer para reinar bien sobre el pueblo de Israel? ¿O cómo puedo derrotar a mis enemigos? Para cada consulta, Dios proporciona el método y la respuesta. ¿No es cierto que al caminar en la dirección dada por Dios, David dio a conocer su nombre como uno de los grandes reyes de Israel? Veamos Salmos capítulo 121. No hay absolutamente ninguna otra fuente, además de Dios, que ofrezca más sabiduría y mejor camino. Veamos el capítulo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene... ¿De dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El escritor de Salmos pensó, cada vez que hago algo, ha habido una ayuda que viene del mundo invisible. No es de los hombres. ¿De dónde viene mi socorro? Más tarde se dio cuenta de que su ayuda siempre venía de Dios. A partir de entonces, ¿cómo podría dejar de consultar a Dios? Incluso después de que David se convirtió en rey, siempre buscaba la guía de Dios. También, antes de convertirse en rey, David consultaba a Dios, navegando tanto en su vida presente como en la futura. Su historia no es un mero relato histórico registrado en la Biblia, sino que sirve como una sombra que nos enseña cómo vivir nuestra vida en esta época si queremos recorrer el camino del triunfo, donde siempre podemos ganar la victoria espiritual en nuestra vida de la fe. ¿No deberíamos poder encontrar correctamente lo que hay en el mundo real, es decir, lo que hay en el mundo de la fe, a través de esta sombra? Para hacerlo, ¿no deberíamos consultar siempre a Dios? Cuando consultamos a Dios sobre el asunto de la vida eterna y la salvación en esta época, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios nos da la respuesta. El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero, ¿el mundo de hoy realmente está cumpliendo estas palabras? Ni siquiera intentan escuchar. No las consideran importantes. No siguen las instrucciones de Dios. Por lo tanto, sus resultados ya se han determinado y están establecidos. Por otro lado, venimos a Sion de acuerdo con las enseñanzas del Padre y la Madre. Guardamos las fiestas solemnes en Sion, guardamos el día de reposo y seguimos todos los decretos, reglas y leyes establecidos por Dios, ¿verdad? Somos los que seguimos fielmente las enseñanzas del Espíritu y la Esposa. Vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Capítulo 6, versículo 46.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Quién es el Señor? Es Dios. ¿Por qué me llamáis Dios, Dios? ¿Y no hacéis qué es lo que no hacen? ¿Lo que yo digo? Con sus labios llaman a Dios. Sin embargo, no hacen lo que Dios dice. Así que Dios les pregunta, ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hoy día, nuestra iglesia cree en el Espíritu y la esposa y sigue su guía. El camino por el que están guiando es un camino para nuestra salvación. Nosotros, los seres humanos, no podemos ver el futuro. Creemos que nuestros propios planes parecen razonables y plausibles, pero a menudo hay planes ocultos esperándonos que pueden conducir a la destrucción de nuestras almas. Piensen en Josué, Gedeón, Moisés y David, que siguieron las enseñanzas de Dios e hicieron en obediencia a sus palabras. ¿Qué tipo de resultado obtuvieron? ¿Acaso no pudieron vivir todos una vida llena de bendiciones? Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Aunque dijeron Señor, Señor, fue solo con sus labios mentirosos y lenguas engañosas, y no lo aceptaron en sus corazones. Por lo tanto, sus obras no lo siguieron. Por eso el Padre nos enseñó, cuanto más practicamos la verdad, más se renuevan nuestros corazones y más reconocemos a Dios. Si no practicamos la verdad, nuestras almas se oscurecen y llegamos a negar a Dios. Aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no siguen la palabra de Dios, están negándolo, o son personas cuyas almas se están oscureciendo. Hoy, grabemos en nuestros corazones una vez más, ¿por qué debemos consultar a Dios y recorrer el camino que Dios nos ordena seguir? ¿No cometimos el pecado de desobedecer la palabra de Dios a este respecto? ¿No cometimos la necedad de pensar que nuestros pensamientos eran superiores a los pensamientos de Dios? ¿No cometimos el pecado de no seguir la palabra de Dios aunque lo llamamos? Reflexionemos una vez más sobre esto y sigamos el camino de la justicia hasta el final, para que nos convirtamos en miembros de la familia celestial que puedan obtener la vida eterna y la salvación. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.